78,000 millones menos. ¿Cómo nos pega eso? A ver, aquí la pregunta de fondo es, ¿cómo le afecta al ciudadano de a pie? ¿Cómo afecta en la localidad, en el municipio, que es el contacto directo que llegamos a tener con los servicios públicos? Estamos hablando, bueno, desde el alumbrado, el alcantarillado, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Realmente cómo nos puede llegar a impactar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a tener que pagar más impuestos? A ver, vamos a profundizar en el tema. Le agradezco mucho a Víctor Valdivia, él es economista, director general de Diligencia, Inteligencia Empresarial, que nos acompañe hoy. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros para platicar acerca de estos temas y que por favor nos des luz, porque sin duda hay muchas preguntas por parte de la ciudadanía ante este presupuesto. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Víctor. Platícanos, por favor, ¿hacia dónde va nuestro país en términos presupuestario, en términos de presupuesto? ¿A quién le pega más esta austeridad republicana? Híjole, le pega toda la población, particularmente a grupos vulnerables, es a los que más está afectando. Si observamos los recortes, por ejemplo, en municipios, un factor que es muy importante para mí, que están teniendo actualmente recortes, es exactamente en la cuestión de seguridad pública. Apoyos que se tenían directamente para que los municipios pudieran comprar equipamiento, que pudieran, como era Subsemún, que pudieran comprar equipamiento, que pudieran entrenar policías, que pudieran apoyarse en cuestiones de calidad, de entrenamiento y capacitación, con esto queda prácticamente en ceros. Recortes que se le hizo a educación pública, por ejemplo, los elementos de educación en lengua indígena, grupos vulnerables, también está quedando en cero. Las escuelas de tiempo completo que se encargaban de dar alimentos, que se encargaban de dar a los estudiantes durante tiempo completo en la jornada, también quedó en cero. Entonces tenemos aquí que estamos teniendo una serie de recortes que afectan a sectores muy vulnerables en todo sentido. Aparte que ya teníamos los recortes a los apoyos para las mujeres, apoyo para mujeres víctimas de violencia también familiar también están siendo reducidos. El apoyo también ya a las guarderías queda completamente borrado. Entonces sí tenemos ahorita unos recortes presupuestarios que impactan de manera negativa en los grupos más vulnerables de México. Déjame preguntártelo de la siguiente manera. ¿Qué riesgos adviertes? Para empezar, un incremento de la inseguridad. Segundo, una forma muy lenta de poder salir de la crisis que tenemos. Actualmente tenemos que entender que tenemos más de 10 millones de mexicanos en pobreza, ¿no? Según sumaron a la lista de pobreza, y tenemos más de 12 años sin empleo. El poder recuperar de manera rápida estos niveles que teníamos antes de la pandemia va a tardar mucho, tal vez hasta el 2024 con un poco de suerte. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que estamos viendo? Al momento que tenemos este presupuesto tan mermado, estos recortes tan fuertes en sectores que son estratégicos para el impacto social, vemos más difícil la recuperación económica el próximo año. Vamos a ver un incremento de 4%. Híjole. Respecto a la caída de este año, es viable. De otras formas, es un sueño. Dime una cosa, en este sentido, ¿cuál va a ser el impacto directamente para el contribuyente, tanto en estados como en municipios? Porque pues estamos hablando de que los impuestos también le pegan fuertemente al ciudadano de pie, ¿no? Estamos hablando desde cuestiones como el pago del predial, del agua, todo este tipo de cosas, de tenencia. ¿Va a haber un impacto directamente en esos impuestos que sí se le pagan directamente a los municipios y a los estados? Mira, muchos presidentes municipales se van a ver obligados a hacer lo que no les gusta hacer, que es cobrar impuestos. Como ustedes lo comentaron hace un momento, muchos presidentes municipales no con impuesto predial. Entonces, vamos a ver ahora que los municipios, para sacar el día a día, para poder sacar las obligaciones normales, el gasto corriente, van a tener que hacer presión, ya sea al gobierno estatal o al contribuyente. O sea, gente que no estaba acostumbrada a pagar el impuesto predial, impuestos sobre la nómina o impuestos locales, van a ver que va a haber más presión para poderlo pagar. También servicios como el agua potable y demás van a tenerse obligados, por ejemplo, la Ciudad de México, en hacer mayor presión a los contribuyentes para poder tener sus ingresos, porque los municipios literalmente les están quitando el ingreso que tenían durante años. Entonces ahora tienen que tener la obligación, o literalmente se dedican a hacer presión sobre el contribuyente con los impuestos locales, o vamos a ver los gobiernos que van a estar colapsados en menos de 6 meses. Ese es el problema que estamos viendo.
o los gobiernos van a colapsar. En este sentido, déjame irme aún más allá. ¿Cuál va a ser el impacto que pueden llegar a tener para las empresas, ¿no? O bien para los nuevos, para los emprendedores, ¿no? Que quieren de pronto llegar a poner un negocio. Me queda clarísimo que de pronto toda esta burocracia administrativa con la que nos llegamos a enfrentar cuando queremos poner un negocio, cuando queremos sacar un permiso, pues es un verdadero viacrucis en los municipios. ¿Se va a incrementar esta problemática? ¿Podemos caer incluso en un incremento de la corrupción a nivel municipal y estatal? Sí, por desgracia sí, porque vamos a ver que lo mismo de que necesitan generar ingresos de algún lado, vamos a ver presidentes municipales muy creativos. Es probable que los tengamos, perdón por la expresión, y van a buscar la manera de servicios que antes no cobraban, por permisos que antes no cobraban un dinero, ahora sí van a ver obligados a tener que cobrar un ingreso para poder tener estos niveles. Además de que también este gobierno se ha caracterizado por ser muy poco transparente y demasiado centralista, lo que por sí solo ya es un incremento de la corrupción que tanto quieren combatir. Entonces sí vamos a ver presidentes municipales en distintos estados, en base a cómo sean afectados. Nayarit está muy golpeado, Guadalajara también está muy castigado, Nuevo León y Durán, todo el norte del país está muy castigado, que van a verse obligados a ver la manera de presionar a empresarios, negocios, para poder obtener algún recurso para el municipio. Vamos a ver ahora sí que van a estar presionando para poder conseguir recursos, para poder moverse o poder sacar el día a día. Entonces automáticamente sí tenemos mayores elementos, además de que, por ejemplo, recortes a institutos como sería el de transparencia y todos esos órganos independientes que se encargaban de la lucha por la transparencia y la corrupción, vemos que se les ha reducido extremadamente el presupuesto. Entonces vamos a ver muy golpeados. O, por ejemplo, también un recorte presupuestal que a mí en lo personal me disgusta mucho es en áreas protegidas. Vamos, para que me entiendan, para proteger bosques, selvas, parques naturales en México, necesitamos alrededor de casi 80 pesos por hectárea. Con estos recortes presupuestales quedaron 9 pesos por hectárea. O sea, no hay para poder cubrirlos. Y si contamos con todo el tráfico de maderas, caza de animales o gente que simplemente toma terrenos en estas zonas que pertenecen más que nada a áreas indígenas, pues ya tenemos la respuesta. Tenemos un monstruo perfecto: municipios sin recursos para enfrentar la delincuencia y estímulos para poder incrementar y aprovechar el esfuerzo. Sí. Fíjate, Víctor, que ahora que mencionas esto de las áreas naturales protegidas, pues ya lo veíamos, ¿no? Incluso desde antes de que presentaran esta propuesta de presupuesto, ya se las estaban viendo bastante complicados en este sector gubernamental, porque decían, oye, pues es que ya no hay dinero, tuvimos que dejar incluso hasta las oficinas, los empleados y demás, ya se estaban viendo severamente afectados. Me parece que aquí la pregunta del $1.000.000, Víctor, si me permites plantearlo así, pues es si este panorama se podría haber, pues, evitado, ¿no? Si se podría haber adoptado por un enfoque menos perjudicial realmente para los municipios. Podría haber una política pública diferente, pero tenemos un gobierno que es fanático de los programas asistencialistas. Vamos, si observamos, lo que antes era Sedesol, que ahora la Secretaría de Bienestar, está recibiendo una fuerte cantidad de apoyo, pero para las pensiones, para los apoyos directos. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? También estamos viendo un giro de un gobierno que en lugar de estimular la generación de empresas, de capital, el apoyo o apoyos de maneras diversas, estamos generando un crecimiento del asistencialismo, lo cual podría en mediano o largo plazo empezar a perjudicar. Asimismo, también estamos viendo que hay una concentración. Por ejemplo, los 3 elementos que no se les tocó un solo peso es a Tres Bocas, el Tren Maya y Santa Lucía. También hay una obsesión de terminar estos proyectos a como dé lugar, pese a que muchos han sido tremendamente cuestionados. Y ahorita que estamos hablando de esto, bueno, ¿qué conviene más? Un proyecto como Dos Bocas, que está en tela de juicio para muchos de nosotros si realmente es funcional y redituable, o apoyar a los municipios para que puedan tener dinero para luchar contra la delincuencia, para que puedan enfrentarse a una delincuencia que está creciendo. Porque también la política de los abrazos y no balazos no ha resultado del todo tan exitosa como esperamos, y donde más está viviendo esta parte negativa son precisamente en los municipios. Entonces sí tenemos estas cuestiones de que podríamos haber tenido un cambio, evaluar si realmente estos 3 proyectos del Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto realmente son el gran motor que asegura Palacio Nacional que lo va a hacer, cosa que tenemos muchos en duda, o podríamos destinar el gasto en elementos que pueden ser en este momento de pandemia más importantes, ya que también tenemos que entender algo. Si bien ahorita estamos hablando de que ya hay una vacuna y estamos todos muy contentos por los anuncios de Pfizer y demás laboratorios,
La realidad es que todavía falta mucho para que podamos vacunar al 60% de la población mexicana. Todavía no estamos hablando que entre en etapa de producción, todavía no estamos hablando que se pueda vacunar a la gente. Y como ha dicho Hacienda, hasta que no tengamos la vacuna y no tengamos mínimo el 60% de la población vacunada, no podemos hablar de un crecimiento y una recuperación. Entonces sí podemos cuestionar si realmente el presupuesto se hizo pensando. Por favor. Y que tampoco ahí puedes basar toda la esperanza de la recuperación económica al hecho de que ya se tenga la vacuna, ¿no? Sin duda es un escenario bastante complejo en donde también se requieren ciertos incentivos, ciertos apoyos para los inversionistas. Víctor, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, mantengámonos al habla. Claro que sí. Y gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Víctor Valdivia, director general de Diligencia e Inteligencia Empresarial. Hacemos un corte, regresamos con más.